Para que tengamos hagamos una pequeña introducción, una reflexión, digamos, del tema, vamos a ver este videíto que justamente habla de un difilobótico lato, ¿ya? Bueno, acá en el Perú, por ejemplo, se ha reportado casos de difilobótico pacífico, ¿ya? Pero vamos a ver este látigo para tener un aspecto general, obviamente, de esta parásito. El Diphyllobothrium latum, conocido como gusano ancho de los peces, es una especie de platelinito parásito del orden de los céstodos que provoca la enfermedad llamada difilobotриasis, botriocefalosis o botriocefaliasis. La transmisión ocurre al consumir pescado fresco crudo. Tiene dos hospedadores intermediarios, crustáceos y peces de agua dulce. Morfológicamente, tiene un esqueleto alargado y, a diferencia de otros céstodos, tiene discos succionadores en lugar de ventosas, huevos ovales y tiene un opérculo en forma de taza. El Diphyllobothrium latum, al estado adulto, parasita el intestino humano y su estadio larval, que es infectante para el hombre. Parasita la musculatura de peces, principalmente de agua dulce. El ejemplar adulto mide alrededor de 12 metros y en algunas ocasiones puede alcanzar hasta 20 metros. El escolet presenta dos hendiduras longitudinales y el estróbilo está conformado por 3.000 a 4.000 proglótides. La difilobotiosis es una parasitosis intestinal humana, producida por especies de género Diphyllobothra. Los hospederos definitivos son el hombre y otros mamíferos. Diagnóstico. Se lleva a cabo mediante la identificación de huevos eliminados en grandes cantidades y o el hallazgo de proglótidos. Estos tienen las características de ser más anchos que largos, con foro genital central y útero en forma de roseta. El cuadro clínico de la difilobotria es habitualmente una infección asintomática, aunque un porcentaje de pacientes refieren dolor abdominal, diarrea, vómitos y pérdida de peso. Entre las complicaciones se encuentran deficiencia de vitamina B12, la consiguiente anemia megaloblástica y alteraciones neurológicas severas, obstrucción intestinal, colecistitis o colitis. Prevención. El hecho de evitar el pescado crudo de agua dulce y cocer bien el pescado a más de 140 grados Fahrenheit, o lo que serían 60 grados centígrados por más de 5 minutos, prevenirá la infección con la tenia del pescado. Asimismo, congelar el pescado a menos 4 grados Fahrenheit, o lo que sería menos 20 grados centígrados durante 24 horas, también destruye los huevos de esta tenia. Ciclo evolutivo. Su ciclo vital involucra la liberación de nuevos membranados a través de la sed, que en el agua se vuelven embrionados y son consumidos por crustáceos o peces en forma de corazones. Después de ser ingeridos estos por los peces predadores, las larvas jóvenes o procercoides migran a la musculatura y se desarrollan en larvas maduras o plerocercoides. Los plerocercoides son ingeridos por los humanos y se desarrollan en gusanos adultos, que pueden producir numerosos colectivos. En el intestino humano pueden desarrollar una longitud que alcanza 13 metros y llegar a vivir durante 20 años. En el intestino, las proglótides liberan los huevos humanos, siendo expulsados por las heces e iniciándose un nuevo ciclo. Listo, entonces definitivamente ya te diste cuenta, este es el parásito que se va a encontrar en la carne del pez, el pescado, ¿de acuerdo? Y obviamente pues vamos a hablar un poquito pues de este parásito, así como también del Hymenoplex, ¿de acuerdo? La idea es que en esta sesión usted aprenda pues características morfológicas, estadios evolutivos, ciclo biológico, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque estos dos especies de estos dos parásitos, ya la sintomatología que van a producir va a ser muy similar. Inclusive ambas se van a destacar por la presencia de anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que esa se va a producir por una deficiencia de vitamina B12. ¿Ya?
¿Y por qué? Porque justamente ambos parásitos tienen una afinidad para consumir justamente esta vitamina B, B12, ya produciendo justamente esta anemia megaloblástica en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar entonces un poquito. Pase, doctora, por favor. Vamos a hablar entonces del Difidobottium. La que vimos en el video era Difidobottium lactum, ¿ya? Pero acá en el Perú se ha encontrado, y se ha reportado inclusive al Difidobottium pacífico, ¿de acuerdo? Que es la especie que obviamente está relacionada con el Perú y tiene una prevalencia aproximada de 2%. Es baja, sí, ¿ya? Pero se ha encontrado referencia, ¿ya? Inclusive, mire, ve, hay esta prevalencia, digamos, en la zona sur del Perú, como de Arequipa. Lo importante es de que tienes que tener conocimiento, pero el Perú es un país que consume abundante pescado. ¿Y cómo lo consumimos? Ceviche, por ejemplo. ¿Ya? Y en el ceviche, pescado crudo, ¿ya? Y el único tratamiento que le va a hacer encima va a ser tu limón ácido, ¿ya? Que ojalá mate, pues, ¿ya? ¿Qué pasa, doctora? Dentro de los estadios es característico justamente el huevo de Difidobottium, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, va a ser evacuado las heces, ¿ya? Va a ser fertilizado, más no embrionado. Eso lo vamos a ver pues en cuando le ciclo, ¿ok? Y dos características principales que tiene es que presenta un opérculo característico de este huevo y que permite también su identificación, que es básicamente como una especie de tapita, digamos, ¿ya? Que se va a abrir obviamente para que pueda salir, digamos, uno de los estadios que se va a formar en un medio acuático. Después les explico eso, ¿ya? Que es el coracillo, así se llama. ¿Okay? Otra característica importante es justamente esta especie de espícula, ¿ya? Brote que sobresale del huevo y que va a permitir, obviamente, el tamaño y la ubicación del mismo, permite también diferenciar las diferentes especies de este Difidobottium. Entonces, son operculados estos huevos, anchos y ovoideos, ya tienen una cápsula moderadamente gruesa de color amarillo suave, ¿okay? Como están viendo acá, y generalmente no están embrionados y necesitan de un ambiente adecuado, un medio acuático, una temperatura ideal, inclusive está a cierta exposición, digamos, a los rayos solares para que recién se vuelva embrionado, ¿de acuerdo? O sea, condiciones idóneas para que pueda volverse a embrionar y pueda eclosionar el siguiente estadio. Esto de acá, ese es el opérculo, justamente, ¿ya? Ese es el opérculo. Y aquí está el ¿ya? Especie de cachito o espícula, digamos, característica. Acá está el centro y otro que lo tiene más largo y al costado, ¿ya? Y eso permite diferenciar, ¿ya? Ya, adentro, recuerda, acá cuando se eliminan las heces no está embrionado, ¿de acuerdo? Acá, cuando encuentra recién las condiciones acuáticas, temperatura ideal, exposición a rayos solares, ya recién ahí se vuelve embrionado y acá se va a desarrollar, digamos, un estadio, que en este caso se llama el coracillo, que lo vamos a ver más adelante, te voy a explicar en el ciclo. Este es el estadio infectivo, que es la larva pterocercoides, ¿ya? Esta larva, para su conocimiento, es la que se va a encontrar, obviamente, pues, en el pescado, en la carne del pescado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que obviamente va a desencadenar, pues, que actuando como el estadio infectivo, su consumo, al consumir la carne, obviamente va a llegar rápidamente al intestino y va a desarrollarse, pues, el estadio adulto, ¿de acuerdo? Y mira, una vez que se desarrolla el estadio adulto, a las 2-6 semanas ya va a comenzar a producir los primeros huevos, ya que ya viste cuál es su morfología y sus características. Adelante, doctora, por favor. Y aquí está el estadio de adulto. Si bien es cierto, los cestos presentan, pues, en el escoles van a presentar ventosas, van a presentar también cadena de ganchos, ¿ya? En este caso, con respecto al Difidobottium, se van a presentar lo que se llaman las bócteas, ¿de acuerdo? ¿Okay? Son una especie de ventosas o discos suctores, pero en este caso son alargados. Generalmente
las ventosas que se presentan son redondas, esféricas, pero en este caso son alargadas, ¿ya? Se van a presentar dos botrias y que obviamente pues le va a servir justamente a estos parásitos para poder unirse pues o adherirse o fijarse a la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Y que inclusive le da el nombre también al parásito. Otra característica importante es con respecto a los proglótides, ¿de acuerdo? En este caso, los proglótides, en este caso, va a presentar, digamos, los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, en una posición central, que lo diferencia, por ejemplo, de otros cestos como la tenia solio-sanguinata, donde se va a encontrar realmente las ramas uterinas de forma lateral, ¿de acuerdo? Y que lo vamos a ver en el microscopio. En cambio acá en el Philobotrom es a nivel central, ¿de acuerdo? Esa es una diferencia también que se puede apreciar con otros cestos característicos. En este caso el estróbilo va a contener de 2.000 a 4.000 proglótides y ya saben ustedes que estos pueden ser acordes a la cercanía, digamos, al cuello, puede ser entonces maduro y grávidos está en el extremo posterior, ¿ok? El adulto es más corto, mide hasta 1 metro de longitud, pero a veces puede llegar hasta los 4 metros. ¿Ya? Pase, doctora, por favor. Perdón, doctora, retroceda. Justo, puede alcanzar, mírale, hasta inclusive 20 metros. ¿Ya? En este caso, el Pacífico es el que mide 1 metro y puede llegar hasta 4 metros. ¿Dónde encontramos Pacífico? Se ha reportado acá en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora sí, doctora. Muchísimas gracias. Y con respecto al ciclo biológico, ¿ya? Vamos a empezar acá, porque a todos nos gusta el pescado, ¿ya? Pero, ¿qué tipo de pescado consumimos nosotros? Obviamente el pescado grande, ¿no? El pescado mayores. Estos van a tener, ¿ya?, al pterocercoide, al lado del pterocercoide. Este es consumido, obviamente, y va a llegar a nivel intestinal, ayudándose a sus bótreas, ¿ya? ¿Ok? Va a desarrollarse el estadio adulto a partir de esta larva pterocercoide y el adulto obviamente pues desarrollado en el intestino, generalmente el ilio, ¿ya?, va a comenzar a producir sus huevos a nivel de los proglótides grávidos, ¿ya?, y estos huevos van a ser eliminados en las heces, ¿de acuerdo? Pero en este caso, estos huevos, recuerden ustedes que si bien es cierto son fertilizados, no están embrionados, tienen que llegar ¿a dónde? A un medio acuático, una determinada temperatura, 25, 30 grados centígrados máximo, una cierta exposición a los rayos solares que estimularían, ¿ya?, la formación del embrión. Se vuelve embrionado. ¿Y qué se va a formar? En el interior, este estadio que se conoce como coracidio, el cual obviamente se caracteriza por presentar una gran cantidad de cilios, ¿ya? Entonces, ¿por dónde va a salir este coracidio? Obviamente se va a liberar con la captura del opérculo. Ok, ahora, ¿por qué es importante que tenga cilios este coracidio? Porque ya sabes de que tiene que estar en un medio acuático, eso le va a permitir desplazar. ¿Para qué? Para que este coracidio sea consumido en primera instancia por el primer hospedador intermediario, que sería un crustáceo. Se consume, digamos, el coracidio y este coracidio dentro del crustáceo se va a diferenciar a el estadio denominado larva procercoide. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú sabes que se sigue la cadena alimentaria. Entonces, este crustáceo va a ser consumido por un pez menor. Y al ser consumido, ¿ya qué va a pasar con esa larva procercoide? Se va a diferenciar y se va a desarrollar la larva pterocercoide. Pero este pez menor, según la cadena alimentaria, ya sabes que va a ser consumido por el pez mayor, el que nos gusta a nosotros, ¿ya? Pero ya está desarrollado ya la larva pterocercoide. Entonces, este pescado mayor prácticamente sería, pues, un hospedador paratécnico. ¿Te acuerdas qué significaba hospedador paratécnico? Que servía solamente de transporte, ya, temporal, digamos, ya, más no está dentro, no se va a cumplir el ciclo dentro ¿de acuerdo? Entonces, se consume este pescado mayor y ahí obviamente pues estás consumiendo la larva pterocercoide. Entonces, ¿cuál sería el estadio entonces de infectivo para el ser humano? Ya sabes,
tu larva plerocercoide. ¿Y cuál sería el estadio de diagnóstico? ¿Cuál sería? El huevo. ¿Qué característica tiene el huevo? Operculado y presenta esa espícula característica, ¿ya? Y que obviamente dependiendo de la especie va a tener un tamaño y una ubicación correspondiente que va a permitir identificar la especie. ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto, entonces. Adelante, doctora. Entonces, ¿cuál sería la vía de transmisión? Oral. Oral. ¿Por qué no feco-oral si se eliminan los huevos? Porque no está. Claro, estamos hablando en este caso, ya estamos hablando de que el pez mayor, en este caso, nos vamos a alimentar de él, pero este pez obviamente pues no ha tenido contacto y es por eso que la transmisión es oral, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a consumir pues la carne de pescado, ¿ya? En este caso del mayor, ¿ya? Y ahí va a ingresar obviamente ya la larva plerocercoide ya formada pues en el pez menor que donde se desarrolla. ¿Ok? Entonces, una vez que se consume, ya sabes que se va a producir el estadio adulto. ¿Ok? Y, pase doctora, por favor. Y se van a dar, adelante. Y se, pase doctora, por favor. Y se van a dar las manifestaciones. ¿Qué dije? Consumo de vitamina B12 por parte del parásito, entonces deficiencia de vitamina B12 en el ser, bueno, en el paciente. Entonces, ¿qué va a provocar? La anemia megaloblástica. Es típico y característico de esta patología. ¿De acuerdo? Náuseas, vómito, meteorismo, diarrea. ¿Qué es el meteorismo? A ver, meteorismo es la distensión abdominal, ¿pero de qué tipo? ¿Por qué se da esa distensión abdominal? Por presencia de gases, ¿ya? Entonces, se presenta esta distensión abdominal, pero producida por gases. Ya estamos hablando de meteorismo. Y como obviamente va a haber una respuesta del sistema inmunológico, se va a liberar esta histamina, las células cebadas, los trocitos van a liberar histamina. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esa liberación de histamina? ¿Ya? Provocando pues prurito cutáneo. ¿De acuerdo? Y también es común también que se eliminen proglótidos en las heces también. ¿Listo? Acuérdate pues que una característica de los proglótidos, en este caso del Bifidobotrio, es que a nivel central ¿qué vas a encontrar? Ubicados los órganos, tanto masculino como femenino del sexo. ¿Listo? Muy bien. Adelante, doctora, por favor. Entonces, ¿cuál sería, digamos, acá la prueba de diagnóstico más importante, más conveniente, digamos? Pasa. Ya, obvio que vas a hacer tú, en este caso, ya, tu diagnóstico parasitológico, tu copro parasitológico, donde ¿qué vas a buscar? Los huevos, ya, característico, ya sabes cómo es la morfología y las características propias del huevo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora, y esta ya sabes que tiene que ser, como es estás sospechando de un parásito, tienen que ser 3 muestras ya diarias, ya consecutivas para que puedas ser. ¿Ok? Esto prácticamente sería el rol estándar, ¿ya? Pero también obviamente puedes hacer tú puedes realizar tu prueba inmunológica, tienes tu ELISA, por ejemplo, tu inmunofluorescencia también para poder detectar pues, de coproantígenos, ¿ya? Y también puedes utilizar, por ejemplo, tu diagnóstico molecular, tu PCR, ¿no? Pero para llegar a esto, obviamente, pues tienes que, digamos, en caso que no determines, digamos, no llegues al diagnóstico con el examen topoparasitológico, ya ahí acudes pues al inmunológico, ya tu PCR. Si no la juntas con eso, ya pues ya estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Adelante, doctora. ¿Y todo para qué? Para que una vez que ya establezcas tu diagnóstico, puedas utilizar obviamente pues tus fármacos, ¿ya? Para poder controlar. Como el praziquantel, por ejemplo, o la niclosamida. El praziquantel, por ejemplo, excelente, pero muy caro. ¿Ya? Es bastante carito, ¿ya? ¿Saben cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción del praziquantel, no? Ya te abre los canales de calcio, empieza calcio, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Va a producir una contracción, ¿ya? Y por obvia razón es una parálisis muscular, ¿de acuerdo? En este caso, ya hay una parálisis, pero contráctil, activa,
ya, muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, con la ivermectina, ya que produce una parálisis, pero una parálisis flácida muscular, ya, porque, ya sabes, la ivermectina actúa sobre el canal de cloro, perdón, ingresa el cloro, ya, y produce una parálisis justamente, pero en este caso flácida. En este caso, por ejemplo, con contráctil. Parálisis del parásito es como si le diera un calambre permanente, digamos, que paraliza, digamos, el parásito y se va a morir. O también puedes usar niclosamida. Ya, la niclosamida ya va a actuar a nivel de las vías metabólicas de energía sobre la cadena respiratoria a nivel de la mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces limita la formación de ATPs y eso que va a provocar que prácticamente la célula se muera, se degrade y esto va a degradar entonces el escoles, proglotis del parásito. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, doctora, por favor. Y también está el immunolepis, ¿de acuerdo? Sobre todo hay dos especies de immunolepis nana, ¿ya? Y la immunolepis diminuta, ¿de acuerdo? La nana es la que frecuentemente va a presentar o va a producir cuadros. La diminuta, un poquito difícil, más rara, ¿de acuerdo? Pero básicamente, pues la sintomatología, las manifestaciones clínicas van a ser muy similares, ¿ya? A lo que produce el Difilobotryum, ¿de acuerdo? En este caso, con la única diferencia de que en el immunolepis se puede producir un proceso de autoinfección, como te voy a indicar más adelante. Adelante, doctora. Ahora, ¿Hubo un Perú? ¿Perdón? Claro que hay en Perú. Uf, es como bonita esto. ¿Ya? Aquí tenemos el estadio del huevo. ¿Qué forma tiene? Esférica, ¿ya? Pero si te das cuenta, ¿ya? Esta morfología que tiene es típica y característica en el huevo de Melolepis, ya que permite su identificación a nivel microscópico. ¿De acuerdo? En este caso, una característica importante es que presenta una doble membrana externa, ¿ya? Y una membrana interna. Y al centro, ¿qué vas a encontrar? Mira, ve, la oncósfera o hexacanto. ¿Ya? Y una característica importante de este hexacanto, ¿ya? Es que vas a encontrar, mira, ve, ¿qué cosa creen que sea esto? ¿Ah? Dos ganchos, ¿ya? Porque justamente, como vamos a ver, ¿ya? Está los ganchos que son típicos, pues, en este caso de este parásito y que vamos a ver, digamos, en el estadio de adulto, vamos a ver cómo es el escoles. ¿Okay? Entonces, característico que tengo pues una forma ovalada, redondeada, el tamaño aproximadamente pues entre 40 a 60 micrómetros, ya sabes, membrana externa, membrana interna, ¿ya? Y una característica importante es la presencia pues de ciertos flagelos polares aquí en los extremos, ¿ya? De la oncósfera en este caso, ya que le permite diferenciarse que permite diferenciar el immunolepis nana del diminuta. ¿Ok? Salud, doctora. Tu filamento puede ser entre 4 a 8 filamentos polares. Adelante, doctora, por favor. Muy bien. Está también el estadio de cisticercoide, que vendría a ser la fase larvaria. En este caso, ya tiene pues una imaginación, en este caso característica, digamos, de esta larva. Ya va a medir de 300 micrómetros de diámetro, ¿ya? Y se encuentra, como se dice, es un imaginado y rodeado por una membrana en este caso, ¿ya? Recuerda, no le nada. Pasa, doctora, y llegamos al estadio también de adulto, ¿ya? En este caso, puede medir, mira, ve, ya que son pequeñas, puede medir, mira, de 25 a 40 milímetros de longitud, ¿ya? Y puede tener hasta 200 prológenes. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, el escoles de este immunolepis, ¿por qué se destaca? Por la presencia, mira, de 4 ventosas, ¿ya? Y en el rostelo, que es esta eminencia que se está manifestando, se va a presentar una cadena de ganchos, de 20, 30 ganchos aproximadamente. ¿Y qué es lo que ves tú en el hexacanto, donde se están formando estos ganchitos, ¿ya? A nivel de huevo. ¿Ok? Ahora, otra característica importante que tienen los immunolepis es que sus prolótides tienen una forma trapezoidal, ¿de acuerdo? Que lo diferencia también de otro tipo de prolótides de otros céstodos. Adelante, doctora. Y justamente vamos a ver el ciclo biológico. En este caso, ya,
¿Cuál sería el estadio efectivo? El huevo embrionado. ¿Por qué? Porque este huevo embrionado, ¿ya?, va a estar contaminando, pues, ya sea alimentos, ya sea agua, ¿ya?, va a ingresar obviamente al interior, ¿ya?, y en el intestino, ¿ya?, va a salir, ¿ya?, la larva cercoides, que prácticamente, pues, va a ser un escoles, ¿ya?, y del cual obviamente, pues, a nivel intestino se va a desarrollar obviamente, pues, el estadio adulto, y que sus proglótides, mira, ves, por eso que tiene este tipo de gráfico, dibujo, se va a caracterizar por esas proglótides, pues, trapezoidales, característicos del menolipis, ¿ok? Recuerda que puede tener hasta 200 proglótides, diferenciándose en maduros y también los grávidos. Lo cierto es de que se produce la fecundación, ¿ya?, y se van a liberar en las heces los huevos, en este caso ya embrionados, que por contaminación alimentaria, aguas, puede regresar. ¿Ok? Sí, feco oral de todas maneras, ¿ya? Pero también puede darse lo siguiente, mira, este huevito puede ser consumido, ¿ya?, por un insecto, ¿ya?, donde se desarrolla obviamente el estadio de la larva cercoide, ¿ya?, y este puede ser consumido, pues, por un roedor, ¿ya?, y por contaminación, digamos, de alimentos, por almacenamiento, contacto, digamos, con otros, con otra mascota, por ejemplo, gato, perro, etcétera, también puede llegar a producir puede hacer llegar que este huevo llegue, pues, al ser humano, ¿de acuerdo? Raro, pero también se da. Pero te hablé de autoinfección también con respecto al menolipis. ¿Qué sucede? Cuando se producen los huevitos, ¿ya?, estos pueden quedarse, digamos, a nivel del fondo de las microvellosidades intestinales, y ahí desarrollar todo el proceso, formarse la larva cercoide, ¿ya?, se desarrolla el adulto, ¿ya?, y el adulto nuevamente va a producir estos huevos. ¿Ok? Entonces, date cuenta que en el ciclo normal, ¿ya?, se puede quedar, digamos, una transmisión fecal, pero también se puede dar un proceso de autoinfección, debido a que todo huevo se queda a nivel de las microvellosidades intestinales. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez que ya, adelante doctora, por favor, sabemos que la transmisión va a ser feco-oral, por obvias razones, ya indicamos, ya, adelante doctora. Y las manifestaciones van a ser muy similares a la que produce el líquido botrio. Sobre todo, ¿qué? La anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque este parásito, este cesto, tiene también afinidad al consumo de la vitamina B12. Deficiencia B12 en el paciente, ahí está tu anemia megaloblástica. Náusea, meteorismo, vómito, diarrea, característico también, ¿ya? Y también la presencia del prurito cutáneo como respuesta, pues, del sistema inmunológico, ¿ok? Así como también se va a encontrar, ya, en las heces también se puede eliminar proglótides, ¿de acuerdo? Para que después, obviamente, pues, tú acudas, pase doctora, por favor, a su pruebas de diagnóstico. ¿Cuál sería el idóneo? Coproparasito. ¿Qué vas a buscar? Huevos. Característica forma, esférico, ovalada, doble membrana, ¿ya?, con presencia de un complex acanto, donde se pueden ver inclusive la formación de los ganchos, ¿ya?, inclusive se presentan los flagelos oculares, característico y que te va a permitir identificar. Si no puedes, ya utilizas tu diagnóstico lógico, ¿no? Ya puedes utilizar ELISA, inmunofluorescencia, ¿ya? Si no puedes, identificas, porque todavía hay duda, utiliza tu molécula PCR, pero también tu Western, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si no puedes con eso, ya bueno, refiérelo, ¿ya? ¿Listo? Para que, pase doctora, para que una vez que usted identifique el diagnóstico, pueda usar su praziquantel, pueda usar su niclosamida. Ya sabes cuáles son los mecanismos de acción de cada uno de ellos. El praziquantel, por ejemplo, muy bueno, ya, te mata adultos, te mata huevos, pero el problema es que es un poquito caro, ya, un poquito caro. ¿Listo? Entonces, ya sabes cuáles son sus mecanismos de acción, que hablamos del praziquantel, producía una contracción
muscular, ya una parálisis contráctil activa. ¿Por qué? Porque ya sabes qué cosa va a suceder. Se abren los canales de calcio, ingresa el calcio y es como si le diera un calambre permanente que paraliza al parásito. ¿De acuerdo? Y la niclosamida, ya sabes, actúa sobre las vías metabólicas de energía, ¿ya? A nivel de la mitocondria, ¿ya? Y obviamente eso va a desencadenar que no se forme ATPs adecuadamente y eso va a hacer que las células comiencen a morirse, destruyéndose toda la estructura del parásito, escólico, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿se entendió? Perfecto, entonces. Pero como nosotros, la doctora y mi persona, queremos que usted sepa más, ¿ya? Es por eso que van a venir acá los microscopios y al costado está lo que se está observando, ¿de acuerdo?